Yo también tengo ruinas, y si acudo al pasado ya no sé a quién o a quiénes busco entre los escombros. Son ruinas sin prestigio, sin guías y con musgo, inmensas y mezquinas, señal de lo que fui. Mario Benedetti. Caminar por el centro histórico es un viaje al pasado. Pero, ¿a cuál pasado? ¿Al pasado de las protestas? ¿Al pasado de los jolgorios gubernamentales? ¿Al pasado colonial? O mejor aún, al pasado de los mexicas. El pasado de nuestro origen. El centro histórico de la Ciudad de México es por sí mismo el epicentro de la historia en nuestro país. Ahí culmina el mito que se origina en Aztlán y se perpetúa la conquista mediante la Catedral Metropolitana. Para caminar este lugar es necesario valerse de ciertas guías, una de ellas la aporta Fernand Braudel, quien nos invita a mirar la historia más allá del método tradicional que se encarga al tratar los asuntos en un tiempo breve, a manera de discurso recitativo, tradicional y de coyuntura, contraponerlo al discurso de larga duración, un discurso que nos permite ver el pasado y en él encontrar nuestro origen, de construirlo para construirnos con él. Este ejercicio es necesario debido a que la historia no solo se estudia, al mismo tiempo se construye y mejor aún, nosotros somos protagonistas en esta construcción. La conquista de México no se inicia en 1519 y tampoco concluye en 1521. La población en el Valle de México se iba estratificando en ciudades por diversas actividades, como agricultores, comerciantes, artesanos, entre otras. Algunos grupos no estaban obligados a ir a la guerra y gozaban de ciertas prerrogativas y privilegios. Los guerreros constantemente se preparaban para la contienda, y los que no llegaban a morir en batalla se dedicaban a enseñar a los jóvenes guerreros. La cultura mexica fue una cultura ecléctica, del mismo modo que lo fue la española. Estas se nutrieron con lo mejor que quisieron y pudieron seleccionar y asimilar de las civilizaciones que las antecedieron. Las dos culturas interactuaron a través de las acciones de la conquista, la dominación y la fusión cultural.
Valle de México se encontraron con un esplendor nunca antes visto. México Tenochtitlán tenía una fuerte presencia por la altura y disposición de sus templos, edificios, palacios, plazas y jardines. Sin embargo, la cantidad de sacrificios humanos que se realizaban en lo alto de los templos, manchando las escalinatas de ocre rojizo, dejaron altamente impresionados a los viajeros del viejo continente. La ciudad poseía un carácter urbano único, enmarcada por un medio ambiente natural excepcional. En aquel tiempo, la población pudo ser superior a los 100.000 habitantes, en una superficie aproximada de 1.000 hectáreas, incluyendo canales y chinampas para el cultivo de alimentos. Ciertamente, el choque de las dos culturas ha dejado dolores y riquezas en el ADN de los mexicanos. La caída del imperio, el surgimiento del mestizaje, la fusión cultural religiosa resultó en este proceso, donde España buscaba la expansión de sus rutas de comercio y se encontró con un México guerrero que aguardaba la llegada de su deidad. Pero comprender este proceso a través de las ruinas arqueológicas o débiles narraciones en libros de textos nos puede llevar a callejones sin salida, engrandeciendo las migajas históricas que nos han entregado en bandeja de plata. Para comprender nuestras raíces, parece necesario, en primer lugar, desmontar las ideas vagas que nos han inducido en la educación básica formal. Para lograrlo, podemos recurrir a la postura ofrecida por Guillermo Bonfil en su obra El México Profundo, donde de manera muy bien argumentada nos muestra la gran dicotomía mexicana. Por un lado, el México que busca estar por encima de los demás, el México imaginario. Sí, el que construye el discurso oficial, el que solo aporta datos y deja fuera las ideas, el México que construye grandes catedrales, pero entierra y sepulta nuestros templos con sus dioses, el México que exalta su origen, pero al mismo tiempo desdeña y escatima los recursos para no encontrar sus raíces, el México imaginario que pretende enseñar, pero no comprende que antes hay que dialogar con ese México profundo, ese México del que todos formamos parte, el que se resiste a morir, el que busca hablar desde el pasado, el México que persiste desde sus ruinas, que se manifiesta desde sus significantes ventanas hacia lo profundo. El México que aún baila, el México que se retrata en sus pinturas, el México que sostiene desde el pasado muros y columnas coloniales, el México que se descubre impotente en sus monolitos, el México profundo que enriquece desde su fundación. El México que llevamos en la sangre y que aún reconoce que posee el linaje de los dioses. El México que no tiene miedo a caminar solo. Finalmente, alejarse del adoctrinamiento circular sobre la conquista para reflexionar sobre la majestuosidad del imperio azteca es un acto de independencia que generará un nuevo individuo, más nacionalista y menos patriotero, más consciente y menos negligente, más empoderado de sus raíces y menos imitador de otras culturas, más íntegro y menos fragmentario, más profundo y menos imaginario. La tarea no es sencilla, ya que implica restaurar todo nuestro linaje, el linaje de un pueblo guerrero, el linaje de un pueblo honorable, el linaje de una nación única e irrepetible. Caminar en esta aventura tendrá que ser un ejercicio de forma individual y en ocasiones en soledad, pero eso no importa nada, porque el resultado promete encontrarnos a nosotros mismos y al conseguirlo, tal vez podemos despertar. Algunas veces siento que los indios esperamos la llegada de un hombre que todo lo puede, que todo lo sabe, que nos puede ayudar a resolver todos nuestros problemas. Sin embargo, ese hombre que todo lo puede y que todo lo sabe nunca llegará, porque vive en nosotros, se encuentra en nosotros, camina con nosotros, aún duerme, pero ya está despertando. Natalio Hernández Xocoyotzin.